Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos reproduciendo desde Argentina hacia todo el mundo. Vamos a comenzar hablando de Paraguay, porque este domingo pasado hubo elecciones allí y ganó, mejor dicho, arrasó el Partido Colorado, el partido de la derecha, herederos del dictador Adolfo Stroessner, partido que viene ganando hace 70 años, salvo la interrupción cuando ganó Fernando Lugo, y que es un partido ligado esencialmente a los Estados Unidos y también a posturas anticomunistas y de gran calidad reaccionaria, si se puede decir. Pero esta vez realmente en las elecciones pasó por encima del resto, sobre todo de la Concertación, que encabezaba Efraín Alegre. El ganador es Santiago Peña, y Efraín Alegre representaba a cierto progresismo, pero un progresismo más tirado al centro derecha que hacia la izquierda. Un tercer partido de izquierda que perdió y apareció un tapado que en realidad sacó casi el 25% de los votos, que es el Payo Cubas, con un discurso antisistémico, un discurso totalmente antisistémico. Algunos lo acusan de fascistas, otros dicen que en realidad es un nacionalista, pero sobre todo es un hombre que no cree más en este tipo de democracias. Y eso está pasando en otros países del continente. Vamos a presentar, para hablar de esto, a Hugo Ruiz Díaz. Él fue ministro del presidente Lugo, hoy es un hombre crítico desde la izquierda, y esto es lo que nos cuenta de lo ocurrido en el Paraguay este pasado domingo. Me gustaría que me hicieras una reflexión sobre cómo estás viendo estos resultados y el futuro inmediato del Paraguay. Buenas tardes, y bueno, pues si vamos a hacer, digamos, un análisis de fondo político, socioeconómico, creo que sería importante empezar por lo siguiente brevemente. Hubieron en principio tres fuerzas que estaban disputando. En principio, era el Partido Colorado, del que se decía, se sostenía, que está en una crisis, está fracturado, va a perder. La segunda fuerza era la llamada la concertación derecha, ¿no? Como el Partido Colorado, hegemonizado por la derecha, y con un sector del Frente Guazú acompañando a la concertación. Recordando de la concertación, tenía como candidato a Efraín Alegre y a también otra persona que proviene de la derecha que ocupó, digamos, la candidatura a la vicepresidencia, que fue Soledad Núñez. Aparecía por allí lo que se llamó la Fuerza Nueva República, una fuerza política, Nueva República, donde también se va lo que acá en todos los análisis, debates y compañía se consideró la izquierda, digamos, del Frente Guazú, ¿ya? Con la candidatura de Euclides Acevedo y de Jorge Querey, que fue senador, y bueno, cuyo origen de izquierda, digamos, está allí sobre el tapete y es indiscutible. En el primer caso, como señalé, se daba prácticamente al Partido Colorado como perdedor. En el segundo caso, la concertación ya se daba como ganadora.
ya nombró su gabinete de ministros, hubieron declaraciones muy fuertes contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán. eh, ya conocemos el cuento, ¿no? Que no vamos a hacer como Venezuela, ni vamos a hacer como Cuba, etcétera. Hasta parecía una derecha más dura de la oposición que el Partido Colorado, ¿no? Mientras que el candidato del Partido Colorado, que es lo que decía, vamos a restablecer relaciones con Venezuela, etcétera. O sea, si uno no tiene el paradigma bien centrado, uno se va a decir qué es lo que pasa acá con la derecha, ¿no? Y la gran sorpresa fue la primera, que el Partido Colorado arrasó, quedó campo quemado, eh, realmente quedó campo arrasado, campo quemado. Si uno observa digamos, desde el punto de vista simplemente de constatación geográfica, y si un extranjero, así europeo, porque nosotros somos latinoamericanos, somos extranjeros, mira el mapa, va a decir que el Paraguay está teñido de rojo, ¿no? O sea, se llevó, barrió con todo lo que encontró. Y, digamos, la segunda propuesta de la derecha, que incluso tiene componentes claramente fascistas, la Concertación, como senadores que salieron electos, pero que realmente son fascistas, ¿no? Fue, pero barrida. Y Payo Cubas, que mantuvo un discurso antisistema, anti-Estado, incluso se presenta a elecciones siendo anti-elecciones, ¿no? Critica al sistema, critica la crisis de legitimidad del Estado, una serie de temas, desde su verborragia, ¿no? Él no tiene partido, no tiene estructura, algunos lo comparan con Milei, yo no estoy tan de acuerdo, después vamos a ver por qué, ¿no? Con una aproximación más racional, ¿no? Y la gran sorpresa fue la debacle de quien ya se proclamó presidente, o sea, 2 o 3 semanas antes ya nombró su gabinete, ya firmó decretos como contrato social, una serie de... que apenas alcanzó 27%. Y un Payo Cuba sin recursos, y que apostó no solo al discurso antisistema, sino a la militancia de base, es decir, a la movilización permanente, obtuvo, pero una mínima diferencia del candidato de la Concertación, que en teoría era la unión de toda la oposición. 800.000 votos. Si tomamos el aspecto cuantitativo, acá en Paraguay también hay muchos análisis. Si tomamos el aspecto cuantitativo, bueno, acá todo el mundo fue derrotado. Todo el mundo queda fuera, y sobre todo teniendo en cuenta de que el Partido Colorado se lleva mayoría en el Senado y se lleva mayoría en diputados, sin necesidad de andar haciendo negociaciones, pero farrieron cuando tomaron todas las gobernaciones, y para la oposición queda solo 2. El Payo Cubas ocupa un espacio que la izquierda deja. Así de simple. El discurso de la izquierda fue más afín, conciliador, con un discurso, bueno, acá sí, vamos a hacer la reforma de Paraguay para todo, etcétera, ¿no? Y se perdió ese elemento fundamental que es la construcción del poder popular, con un lenguaje contrahegemónico claro, nítido, en condiciones de una crisis en Paraguay, no sé, en Argentina, pero crisis absoluta del Estado, económica, social, moral, cultural, etcétera,
irreversible. Y ese discurso contrahegemónico en una sociedad donde el 70% de la población está desempleada, que tiene que ir a Clorinda en territorio argentino para comprar carne, puchero, medicamento, jabón, etcétera, no, porque acá no se puede comprar con el dinero paraguayo que es el guaraní. Pues se dio una disociación entre la izquierda, la dirigencia, el programa, el discurso y sobre todo la praxis. Acá viene otro tema que reconozco que es polémico. Me pediste una síntesis, voy a cumplir los 5 minutos. Es de que se trata no de una derrota electoral, sino se trata de una derrota político-moral. Y toda una lección para la izquierda. Si no se toma en serio esto, mejor cerrar boutique, ¿no? Hay que hacer todo un proceso, ¿no? Porque además de la derrota política y moral, que no es eleccionaria, allí habla el fenómeno payo, ¿no? O sea, la masa, la población en general, y habla del fracaso absoluto de lo que se propuso a los excluidos, marginados, a las mujeres violentadas, a los pobres, campesinos, etcétera. Los campesinos y las campesinas no votaron por la izquierda. En los barrios populares no votaron por la izquierda. Los pocos movimientos sindicales muy débiles no votaron por la izquierda. Votaron por el discurso y la praxis antisistema, que uno puede estar de acuerdo o no con su método. Pero lo cierto es que se dio esa profunda disociación entre una izquierda que pretende ser alternativa, pero que está muy, muy lejos, muy alejada de la realidad social. Solo eso puede explicar, ¿no? Bien. Y por último te digo, y esto sí es para todo un debate, con la derrota política y moral, acá en Paraguay, se cierra un periodo histórico. Y vamos con un poco de música. La cantante Briela Ojeda, desde Colombia, Doña Justicia. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo traigo del éter miles de trucos de alquimia sagrada. Agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Cae la noche y en las estrellas se escriben las corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos. Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico 2 veces. La sangre que está estancada es la más sabrosa para degustar. Cae la noche y en las estrellas decide sus corazonadas. Nimiedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y en las estrellas decide sus corazonadas. Nimiedades
son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear. Continuamos en Resumen Latinoamericano y en este segmento vamos a compartirles una buena noticia, podríamos llegar a llamarlo, o por lo menos una noticia alentadora, porque condenaron a cadena perpetua a los 2 adultos mayores que estaban vinculados al femicidio de Yara Rueda. Para quienes no recuerdan, Yara era una joven de 16 años que desapareció el 23 de septiembre del 2020 cuando fue a encontrarse con quien era por entonces su novio de 17 años. Cuando van a encontrarse, este joven estaba acompañado por 2 personas adultas que la suben a una camioneta y la secuestran. 5 días más tarde, el 28, el cuerpo de Yara aparece sin vida, con rastros o signos de haber querido ser prendida a fuego, y a 8 cuadras de su casa. Por aquel entonces queda detenido quien era el novio, y estas 2 personas adultas también estaban detenidas, y recién esta semana, precisamente el miércoles 3 de mayo, se conoció finalmente la sentencia de estas 2 personas, Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, condenados, como les decía, a cadena perpetua por el homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometidos contra una mujer. En el caso del joven de 17 años, si bien fue declarado culpable, aún no se conoció cuál será su sentencia, pero lo que sí quiero destacar es que finalmente, ¿no?, en una de estas tristes historias, en una de estas dolorosísimas muertes que son prevenibles, que se pueden prever, como siempre decimos, hay una ley que es ejemplar, la 26.185, tenemos un marco regulatorio, hay, digamos, muchas instancias, muchas instituciones que si funcionaran bien, si no tuvieran esta perspectiva injusta y patriarcal, realmente todas estas muertes se pueden prevenir. Abrazamos fuerte a familiares y amigos de Yara. Vamos a seguir acompañando también a todas las demás familias del resto de las Yaras que aún no encuentran sentencias firmes, pero que vamos a seguir incansablemente denunciando que no queremos más este sistema injusto y patriarcal, porque realmente merecemos una vida libre de violencia, vivas nos queremos. Sí, también han luchado por la justicia, por la verdad y la memoria las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que este pasado 30 de abril cumplían 46 años desde el primer encuentro de las 19 madres que se juntaron en plena dictadura para exigir la aparición de sus hijos, de sus hijas, y que se reunían en la Plaza de Mayo y se colgaban en ese momento los pañales de sus criaturas para distinguirse entre sí y conocerse. Este homenaje para las madres tiene esta vez la voz de Mirta Baravalle. Mirta es una de esas madres que estaba ese día, 30 de abril. Tiene ahora Mirta 98 años y es tan emocionante escucharla con ese hilo de voz y esa fortaleza. Todavía sigue yendo a la plaza, todavía sigue exigiendo la memoria, la verdad y la justicia, porque las madres de línea fundadora que estaban este pasado 30, que son Norita Cortiñas, Mirta, como decíamos, y Elia Espen, siguen exigiendo que se abran los archivos y siguen exigiendo también los archivos de la Iglesia Católica, que fue cómplice del golpe cívico-militar.
Vamos a escuchar a Mirta Baravalle. ¿Qué decía en ese día? Un día tan especial de memoria y pensar en esas situaciones que comenzamos hace 46 años, las madres del Plaza de Mayo y la fundadora. Cuando por primera vez ese día 14 madres estuvimos en la plaza para reclamar por nuestros hijos vilmente secuestrados y desaparecidos por la Junta Cívico-Militar, también y religiosa, porque sabemos que habían intervenido también grandes prelados de la Iglesia y habían consentido en ese genocidio que se pensaba hacer, y como sacudió a los 30.000 familias que nos quedamos sin nuestros seres queridos, y que hasta el día de hoy no sabemos dónde están y qué hicieron con ellos. Entonces me siento que no estar ahí, estoy faltando a un derecho y a una necesidad, pero me alegra el corazón de la persona que también a la que más abrazo y quiero, que no son familiares de desaparecidos y nos han acompañado desde siempre. Un recuerdo para todos, amigas, amigos que nos acompañaron en tantos años de pedir justicia y que ya no están, y a los que actualmente están y se acercan siempre para apoyarnos en nuestro reclamo. Entonces, hoy, junto con ustedes, todos los que están en la plaza, o los que han pensado en nuestros chicos, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y para homenajear a las madres, qué mejor que la trovadora, compositora y cantante Marta Gómez, colombiana, en este bello tema, La Raíz. Detrás de un árbol de cerezo se escondió la primavera. Siembro en un cesto la hiedra, en un dedal siembro romero, y de la raíz que le crece se
acero y de la raíz que le crece se derrama un aguacero. El cielo en tus ojos brilla, de tu risa se ilumina, se alimenta el mundo entero y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. De un árbol de cerezo se encerró la primavera. Guardo en un gesto tu abrazo, en un papel guardo el recuerdo, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio, y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. El cielo en mis ojos llora, de tu risa se enamora, se alimenta el mundo entero y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Ay, la, 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 la. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Haití, porque sigue siendo noticia, pero siempre por noticias que hablan de un pueblo hambreado, un pueblo amenazado por bandas, por asesinatos, un pueblo con una hambruna extraordinaria, que no tiene un gobierno, porque el gobierno no existe, y también, Carlos, en una amenaza constante de invasión, esta vez de invasión obviamente disfrazada de ayuda humanitaria desde Estados Unidos y desde un grupo de países poderosos que quieren seguir teniendo el poder en Haití. Sí, lo que viene ocurriendo allí es que nos quieren mostrar un país desquiciado por la violencia y obviamente por el desastre económico. Las bandas paramilitares campan a sus anchas en todas las principales ciudades, se cometen secuestros, asesinatos, violaciones, hay una policía que es cómplice de todo esto, pero también hay otros sectores armados que están tratando de generar
mayor terror en la población, tomando incluso barrios enteros y generando una visión hacia el exterior de que Haití ya no tiene solución. Y esto es lo que de alguna manera hay que discutir, porque esta es una de las herramientas que el imperialismo y los aliados en Europa siempre muestran para tratar de después intervenir en un país y quedarse con sus riquezas. Y que el pueblo no pueda tomar las riendas, ¿no? Sí, para hablar de todo esto y también de los grupos de autodefensa que están surgiendo en la población para defenderse precisamente de las bandas paramilitares, hoy entrevistamos a nuestro colaborador habitual en estos temas, Henri Boisrelin. Él es miembro del Comité Democrático Haitiano, vive acá en la Argentina, pero está muy conectado con los problemas de Haití. Con él vamos a tratar de dilucidar cómo está la situación. Bueno, Henri, comentanos un poco cómo está la situación en Haití, porque últimamente, todos estos días, lo que está llegando es el accionar de los grupos armados, paramilitares, y también alguna reacción por parte de la población y también obviamente de la policía. Contanos un poco. Bueno, evidentemente desde hace más de una semana hemos entrado en una nueva fase en esa espiral, esa suerte de espiral de violencia marcada por la descomposición que caracteriza la descomposición del sistema neocolonial. Es decir, durante años, o más precisamente hace más de 2 o 3 años, el pueblo sigue sufriendo el accionar tremendo de bandas armadas. Son francamente escuadrones de la muerte que constituyen instrumentos en manos de la oligarquía haitiana y de la comunidad internacional, principalmente de los Estados Unidos, para doblegar el movimiento popular haitiano, sembrar el terror, evitar todo levantamiento popular, para poder organizar en un tiempo que ellos considerarán en algún momento organizar elecciones, ¿no? Para imponer el statu quo a través de elecciones. Eso es el plan. Ahora, resulta que la buena parte de la policía, el Estado Mayor de la policía haitiana, el gobierno haitiano, son funcionales, son cómplices y corresponsables de masacres, de quemas de barrios, qué sé yo, un montón de cosas, violaciones, secuestros. Entonces, hay gente que ha decidido reaccionar. Y como la policía, muchos policías fueron víctimas también del accionar de estas bandas, hay policías que no están en la corrupción, que no están, digamos, en este aparato funcional, se han sumado al pueblo y acompañaron al pueblo y actuaron, y hubo una reacción fuerte, ¿no? Hubo una reacción fuerte donde varios bandidos han perdido la vida, ¿no? Más de 100 en menos de 4 o 5 días. Viendo eso, el primer ministro de facto, Ariel Henry, y ciertos tenores internacionales llamaron al cese de esa reacción, de esa especie de insurrección popular. Entonces, están presionando sobre los policías para que abandonen las posiciones, el resguardo, la protección que daban a las brigadas de vigilancia que habían surgido en los barrios. Es decir, ese accionar popular, acompañado por algunos policías, incluso que ha llegado a liberar algunas zonas donde no hay más bandidos, etcétera. Ese accionar ha dividido las aguas, no solamente con respecto a la socialdemocracia y los sectores reaccionarios, sino en el seno de la izquierda haitiana. Hay un sector de la izquierda que le dice que esto
no puede ser porque no podemos actuar igual que los bandidos, es decir, corta cabezas, quema cadáveres, etcétera. Hay otra izquierda que dice, si bien todas dicen que entienden la reacción, pero no compartan, algunos no dicen que no es correcto actuar así. Otros dicen que eso va a ser peor porque la venganza que va a tomar los bandidos va a ser tan grave que va a ser peor de lo que estábamos sufriendo, pero sin ofrecer ninguna alternativa. Y hay otra que dice que sí, que habría que acompañar justamente al movimiento, insertarse en ese movimiento que tiene cierto nivel de organización, pero evidentemente no dirigido por la izquierda, de ver si la izquierda puede tomar la dirección sabiendo que ese tipo de movimientos puede ser aprovechado por cualquier sector de la sociedad. Entonces hay tres grandes grupos, ¿no?, dentro de la izquierda haitiana con respecto a esto. Y yo creo que lo que pasa, la izquierda que dice que de no acompañar este hecho, ese movimiento, es la izquierda que siempre apostó a las elecciones. Creen que en Haití es un espacio para hacerlo de Chávez o de Correa en Ecuador o de Evo en Bolivia, qué sé yo, creen esto. Yo principalmente creo que en Haití no. Toda elección organizada por el gobierno de Ariel Henry o cualquier tipo de esta calaña va a ser elecciones fraudulentas, va a ser manipulaciones, y uno al participar en eso va a legitimar, entonces por ende va a hacer funcionar. Después cuando uno pierde va a decir que bueno, hubo fraude, etcétera, y se empieza de vuelta lo mismo. En la izquierda electoralista que yo veo más bien que está en contra. Y después yo les digo a ustedes, creo que la violencia extrema, la radicalización de esta violencia extrema en la lucha de clase en Haití no tiene a la gente, a la izquierda preparada para esto, para ese tipo de violencia. Porque la izquierda es producto también de una formación eurocéntrica, hay ciertas cosas que nos han impuesto sin darnos cuenta, entonces no podemos ver. Es por eso que algunos están en contra de Dessalines, que decía cúpete buleleca y decir corta cabeza, quema casas. Es lo que está haciendo el pueblo en este momento, corta cabezas, quemar a la gente. Entonces ellos toman que hubo algunos inocentes víctimas de esto porque fueron mal señalados, etcétera. Puede ser que eso haya ocurrido, pero eso no para desvirtuar lo que se está haciendo, sino para ver cómo corregirlo, evitarlo, ¿no? De repente, en 5 o 6 barrios de la capital han surgido brigadas de vigilancia, jóvenes armados con machete, algunos con fusiles, etcétera, para poder resguardar su barrio, y vos te pones en contra, ¿no? Diciendo, incluso a una gran periodista de la radio Quisqueya que dijo que sí, que había que agarrar a los bandidos y entregarlos. ¿Pero a quién? Si la justicia nunca hizo nada, si no existe. Si la policía nunca hizo nada, el cuerpo policial que no existe. Nunca hubo realmente una decisión de poner fin. Incluso a veces, cuando los bandidos atacan a un barrio, la gente llama, lanza SOS, llama para poder que la policía vaya a proteger, y nunca ocurrió eso. Entonces resulta que la gente ahora se está defendiendo, y vos venís con elucubraciones como si viviéramos en una sociedad normal, entre comillas, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo y difícil,
Y a medida que no haya una unidad atrás de eso, evidentemente eso va a debilitar, eso es lo que veo, va a debilitar. Hay maniobras, incluso se habla de 17 millones de GUR que el gobierno ha puesto afuera para que la policía no siga apoyando eso, es decir, librando a la gente a la rabia de los bandidos que han sufrido más de 100 bajas, ¿no? Se está hablando de 146 bajas o más de ellos. Entonces, evidentemente, si no hay un replanteo de esto, el movimiento va a fracasar y las consecuencias ahí sí van a ser dramáticas, ¿no? Porque esta gente, incluso desde ayer, empezaron a retomar control de algunas cosas, empezaron a cometer barbaridades como antes. Esta mañana que quemaron un mercado popular. Entonces, justamente la división en el seno de la izquierda, eso me hace acordar a la gente en una época, acá hablando de la teoría de los dos demonios, todas esas cosas. Bueno, en Haití, para hacer un parangón con lo que ocurrió acá, bueno, es similar. Ahora, escúchame una cosa, Henry. Visto desde afuera y escuchándote el panorama que da vos, que realmente es muy, muy claro en lo que hace a la izquierda, también lo que se nota es que se está generando una idea de país invivible, que no se puede vivir, o sea, vivir normalmente entre comillas. Vamos a plantear la cosa de otra manera que lo que dice la prensa. En un país donde más del 70% de la población no tiene trabajo, en un país donde hay más de 5 millones sobre 12 casi que padecen de hambruna severa, en un país donde hace ya varios años que violan a niñas de 12 años, que masacran, que queman a barrios, que el 80% de la capital prácticamente está bajo control de bandas armadas. Ahora se habla en vez de 100 de 200 bandas, de 300 bandas. De hecho, en un país donde no funciona prácticamente nada, en un país en este momento, si uno envía una plata a sus familiares o amigos allá, los bancos no tienen liquidez, dicen, para dar, y lo mismo para las otras empresas. Es un país de por sí invivible. Entonces, no por el accionar de la gente que trata de hacer justicia, de tratar de frenar el avance. Es un país invivible, donde todo el mundo, la mayoría trata de escapar, de huir, ¿no? Etcétera. Entonces hay que ver cuáles son los verdaderos responsables de esa especie de caos general que están hablando y que hay que hacer frente a este caos. Y la única forma de resolver este caos es que el pueblo luche, es que nosotros tengamos organizaciones capaces de liderar la lucha. Nadie va a venir a liberar al pueblo haitiano. ¿Entendés? Es mentira eso, es un verso. Y todas las veces que han mandado misiones, para tomar de los últimos años, desde el año 93 hasta ahora, hace 30 años, han mandado misiones y empeoraron las cosas. Violaron, masacraron, manipularon elecciones, no pusieron el cólera. Sinceramente, lo que pueda decir la comunidad internacional está, a mí o a muchos haitianos no vienen sin cuidado, porque realmente Haití para ellos es un lugar irrelevante, no vivible. Ellos quieren hacer aparecer a nosotros como incivilizados, irrelevantes, insignificantes, somos insignificantes. Eso, hay un racismo tremendo detrás de todo eso. Y no es en Haití nomás que ha sucedido eso, lo vimos en Ruanda, lo estamos viendo ahora en Sudán. Es decir, hay distintos casos que ilustran cómo es el mundo actual, cómo es el mundo en el cual estamos viviendo, dominado por el gran capital, el capital financiero, los monopolios, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier lugar donde la injusticia
es ley, la reacción popular, la rebelión es justicia, es derecho. Yo creo que frente a la esclavitud tuvimos que, nuestros ancestros tuvieron que desarrollar una violencia superior o igual a la violencia de los esclavistas. Y en este momento, para extirpar esta violencia tan cruel que padece fundamentalmente el pueblo, es normal emplear una violencia. Porque, ¿qué pasa ahora? El temor se ha trasladado al campo de los bandidos, porque varios fueron ajusticiados, ¿no? Entonces, ahora no es el pueblo que toma. Entonces, ¿cuál es el temor de la comunidad internacional? No, que esta reacción popular no llegue realmente a hacer tambalear todo y de repente van a tener que cambiar la forma de dominar la nación o de dejar. Entonces es una amenaza real. Si hay un cambio que tienen que hacer con respecto a los bandidos, ellos prefieren que sería a partir de una decisión de ellos, porque los bandidos dependen de ellos. Los bandidos no pueden comprar las armas y las municiones. No es cierto. No es cierto eso. Eso lo hacen los miembros de la clase dominante económicamente haitiana y lo hacen a través de los norteamericanos. Y resulta que los norteamericanos acusaron a 10 familias haitianas de ser responsables del tráfico de armas. Son esas familias que compran las armas en Estados Unidos. Entonces tomaron sanciones contra ellas, y sanciones formales, pero resulta dan los nombres de esas 10 y no dan los nombres de los que venden, Carlos. Entonces ellos saben quiénes compran y no saben quiénes venden, y no saben cómo hicieron para sacar toneladas de armas y municiones. Se están hablando de más de 500.000 armas y no se saben. Todas esas armas salen de los Estados Unidos. Una sola jeringa no puede llegar a Cuba. Sin embargo, de Estados Unidos a Haití salen toneladas de armas y municiones. Por favor. Entonces, si no hay una complicidad, hay una responsabilidad, ¿entendés? Entonces no puede ser eso, porque Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Ahora, en esta situación en la cual nosotros nos encontramos en este momento, la gran dificultad es que la izquierda haitiana, en su gran mayoría, no estaba preparada para esa respuesta popular. Estaba más preparada para la movilización, para ganar las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos planteando ir a las elecciones. Estábamos preparados para esto, pero resulta que el pueblo ha dado una respuesta, los sectores populares han dado una respuesta que han tomado por sorpresa a todos, ¿no? Entonces, esa es la dificultad actual, la no comprensión. Y exactamente aquí en Argentina se desarrolló la teoría de los dos demonios, bueno, similar allá. Entonces no podemos hacer, si los bandidos hacen eso, si nosotros hacemos eso, entonces somos iguales. ¿Entendés? Las víctimas también se transforman en victimarios. Y hay otra lectura también, como se hizo acá, la lectura de la victimización. No si era una generación idealista, eran chicos que iban a dar curso de catequismo, apoyo escolar, pobrecitos. Esta misma visión lo han trasladado, por supuesto, no con la radicalización de la lucha de clase allá, pero es similar. Yo hago esa especie de paralelismo para poder graficar mejor lo que quiero decir a ustedes. Clarísimo, Enrique, clarísimo. Ha quedado muy claro y bueno, te agradecemos esta información, porque realmente todo lo que está llegando es confuso y hace pensar diferente a lo que estás diciendo vos, que está muy claro.
Te agradecemos muchísimo, Henry. Un abrazo grandote. Gracias a ustedes. Y nos despedimos de este programa de resumen, también escuchando canciones bellas, hermosas, alegres, para arriba, con León Gieco y Lila Downs, la mexicana. Soles y flores. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Fantasmas de la niñez, los miedos regresan, la mano dura y cruel que pesa. Que Dios te bendiga. Si se mudan los vientos, que se llevan los días violentos. Dos clases de tristezas hay, de canción y de llanto, las clavadas al alma y las de lágrimas. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra
a mis pies